Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. El año 18º de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, hijo de Asalías, al gobernador Maasías y al canciller Joach, hijo de Joacaz, a reparar el templo del Señor su Dios. Ellos se presentaron al sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero ingresado en el templo de Dios por las colectas de los porteros levitas en Manasés, Efraín, el resto de Israel, en Judá, Benjamín y entre los habitantes de Jerusalén. Se lo entregaron a los encargados de las obras del templo del Señor, y los maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor dedicaron el dinero a reparar y restaurar el edificio, entregándoselo a los carpinteros y albañiles para comprar piedras de cantería, madera para las vigas y el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Aquellos hombres realizaron su trabajo con honradez. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, descendientes de Merarí, y de Zacarías y Mesulán, descendientes de Quehat, que les dirigían. Los levitas, maestros en tañer, instrumentos musicales, acompañaban a los porteadores y dirigían a todos los obreros, fuese cual fuese su tarea. Entre los levitas había secretarios, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero ingresado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor escrito por Moisés. Entonces Gilquías dijo al secretario Safán: «He encontrado en el templo del Señor el libro de la ley», y se lo entregó a Safán. Este se lo llevó al rey, cuando fue a darle cuenta del trabajo. «Tus siervos ya han hecho todo lo que les mandaste. Han recogido el dinero ingresado en el templo del Señor y se lo han entregado a los encargados y a los obreros». El secretario Safán informó también al rey: «El sacerdote Gilquías me ha dado un libro». Safán lo leyó ante el rey. Cuando éste oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó los vestidos y ordenó a Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, al secretario Safán y al funcionario real Asaías: «Id a consultar al Señor por mí, por el resto de Israel y por Judá, a propósito del contenido del libro encontrado. La ira del Señor que se verterá sobre nosotros ha de ser grande, porque nuestros padres no observaron la palabra del Señor, actuando conforme a todo lo prescrito en este libro». Gilquías y los designados por el rey fueron a la profetisa Juldá, esposa de Salún, hijo de Tocat, hijo de Hasrá, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en el barrio nuevo. Le expusieron el caso y ella les respondió: «Así dice el Señor, Dios de Israel. Decidle al que os ha enviado: así dice el Señor: mira, voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que habéis leído ante el rey de Judá, por haberme abandonado y haber quemado incienso a otros dioses, por haberme irritado con las obras de sus manos, arderá mi ira contra este lugar y no se apagará. Al rey de Judá, que os ha enviado para consultar el Señor, decidle: así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado. Por tu benevolente corazón, por haberte humillado ante Dios, al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, por humillarte ante mí y haber rasgado tus vestidos y haber llorado ante mí, también yo te escucho, oráculo del Señor. Cuando te reúnas con tus padres, te sepultarán en paz, sin que tus ojos vean la desgracia que traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes». Ellos llevaron la respuesta al rey. Este mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El rey subió al templo del Señor acompañado de todos los de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, grandes y pequeños, y les leyó todo el libro de la ley encontrado en el templo del Señor. El rey, puesto en pie sobre su estrado, selló una alianza ante el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, normas y preceptos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo en práctica las cláusulas de la alianza escritas en este libro. Se la impuso a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Los habitantes de Jerusalén actuaron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías suprimió las abominaciones que había en todos los territorios de los hijos de Israel y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus padres. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor, inmolándola el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus funciones y los confirmó en el servicio del templo del Señor. Dijo a los levitas, instructores de Israel y consagrados al Señor: dejad el arca santa en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Ya no tendréis que trasladarla a hombros. Servid ahora al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Organizaos por familias y secciones según lo prescrito por David, rey de Israel, y por su hijo Salomón. Servid en el santuario a los grupos familiares, a vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y a las secciones familiares de los levitas. Inmolad la Pascua, purificaos y preparádsela a vuestros hermanos, a fin de que puedan cumplir lo que mandó el Señor por medio de Moisés. Josías proporcionó a la gente ganado menor, 30.000 corderos y cabritos para los sacrificios pascuales de todos los presentes y 3.000 bueyes, todo ello de la hacienda real. También los jefes fueron generosos con el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Gilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes del templo del Señor, dieron a los sacerdotes 2.600 cabezas de ganado para la Pascua y 300 bueyes. Kenanías, Semaías y Nataniel, su hermano, y Hasabías, Yehiel y Jozabad, jefes de los levitas, proporcionaron a los levitas 5.000 cabezas de ganado para la Pascua y 500 bueyes. Cuando estuvo preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y también los levitas según sus clases conforme a la orden real. Inmolaron la Pascua. Los sacerdotes rociaban con sangre mientras los levitas desollaban las víctimas. Separaban lo reservado al holocausto y se lo entregaban al pueblo por grupos de familias para que lo ofreciesen al Señor conforme a lo prescrito en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con los bueyes. Asaron la Pascua como está mandado y cocieron los alimentos sagrados en ollas, calderos y cazuelas, repartiéndolo con presteza a todo el pueblo. Después la prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes. Asaron la Pascua como está mandado y cocieron los alimentos sagrados en ollas, calderos y cazuelas, repartiéndolo con presteza a todo el pueblo. Después la prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes. Como los sacerdotes aaronitas estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y las grasas, los levitas la prepararon para sí mismos y para los sacerdotes aaronitas. También los cantores descendientes de Asaf estaban en sus puestos según el mandato de David, Asaf, Hemán y Yedutún, vidente del rey. Como los sacerdotes aaronitas estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y las grasas, los levitas la prepararon para sí mismos y para los sacerdotes aaronitas. También los cantores, descendientes de Asaf, estaban en sus puestos, según el mandato de David, Asaf, Henán y Yedutún, vidente del rey. Cada uno de los porteros ocupaba su puerta. No necesitaban abandonar su servicio porque sus hermanos levitas se lo prepararon todo. Toda la ceremonia sagrada se realizó aquel mismo día. Se celebró la Pascua y se inmolaron los holocaustos en el altar del Señor, según el mandato del rey Josías. Los hijos de Israel que se hallaban presentes celebraron entonces la Pascua y la fiesta de los ácimos durante 7 días. No se había celebrado en Israel Pascua como esta desde los tiempos del profeta Samuel. Ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes, los levitas, todos los de Judá e israelitas que se encontraban allí y los habitantes de Jerusalén. Se celebró esta Pascua el año 18º del reino de Josías. Proverbios 13, 1-10. Hijo sabio ama la disciplina, hijo insolente rechaza la corrección. Hombre de bien se nutre de lo que dice, hombre malvado se alimenta de violencia. Guarda su vida quien vigila sus palabras, busca su ruina quien habla sin sentido. Anhela el perezoso y no logra nada, desea el diligente y queda satisfecho. El honrado odia la mentira, el malvado calumnia y deshonra. La rectitud protege al honrado y la maldad destruye al pecador. Hay quien se hace el rico y nada tiene, y quien pasa por pobre y tiene mucho. Al rico lo protegen sus riquezas, al pobre no le importan amenazas. La luz del honrado brilla con fuerza, la lámpara del malvado se apaga. La insolencia provoca conflictos. El sabio se deja aconsejar. Hechos 16, 16-40. Una vez que íbamos nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, poseída por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus dueños grandes ganancias haciendo de divina. Esta, yendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba y decía: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación». Venía haciendo esto muchos días, hasta que Pablo, cansado de ello, se volvió al espíritu y le dijo: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y en aquel momento salió de ella. Pero al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, cogiendo a Pablo y a Silas,
Los arrastraron a Ágora ante los magistrados y presentándolos a los pretores, dijeron: estos hombres, judíos como son, están perturbando nuestra ciudad y están enseñando costumbres que no nos está permitido aceptar ni practicar, pues somos romanos. La plebe se amotinó contra ellos y ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, entregando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa y les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Al hacerse de día, los pretores enviaron a los lictores con la orden: «Pon en libertad a esos hombres». El carcelero comunicó a Pablo la orden: «Los pretores han mandado a decir que os ponga en libertad. Ahora, pues, salid y continuad vuestro camino en paz». Pero Pablo les replicó: «A nosotros, ciudadanos romanos, nos han hecho azotar en público sin previo juicio y nos han arrojado a la cárcel, y ahora nos quieren echar fuera a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos en persona y nos saquen fuera». Los lictores comunicaron estas palabras a los pretores. Al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron, vinieron y les dieron satisfacción, y habiéndolos sacado fuera, les rogaban que se alejaran de la ciudad. Entonces ellos salieron de la cárcel y fueron a casa de Lidia, y después de ver y animar a los hermanos, se marcharon.